Hola, soy Vicente Aige, profesor titular de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. En este vídeo os voy a hablar de los nervios craneales. Los nervios craneales son 12 a cada lado. Estos son los nervios olfatorios u olfactorios que representan el primer nervio craneal. El nervio óptico, que es el segundo nervio craneal. El nervio oculomotor, que es el tercer nervio craneal. El nervio troclear, que es el cuarto nervio craneal. El nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal. El nervio abducente, que es el sexto nervio craneal. El nervio facial, que es el séptimo nervio craneal. El nervio vestíbulo coclear, que es el octavo nervio craneal. El nervio glosofaringio, que es el noveno nervio craneal. El nervio vago, que es el décimo nervio craneal. El nervio accesorio, que es el decimoprimer nervio craneal, y el nervio hipogloso, que es el decimosegundo nervio craneal. En esta representación de una visión ventral de un encéfalo de perro os he marcado los 12 nervios craneales a un lado y para que podáis observar de dónde salen o entran estos nervios craneales en el encéfalo. Así, a nivel del cerebro, entra el primer nervio craneal a nivel del bulbo olfactorio. A nivel del diencéfalo entra el segundo nervio craneal, ahí lo tenéis, el nervio óptico, con su quiasma óptico que se continúa como tracto óptico. A nivel del mesencéfalo sale el oculomotor, que es el tercer nervio craneal, y el troclear, que es el cuarto nervio craneal. Ahí lo tenéis, el nervio oculomotor saliendo entre los pies de los pedúnculos cerebrales o crus cerebri. El nervio troclear, que es el cuarto nervio craneal, es el único que aparte del nervio óptico, que se cruza, sale del mesencéfalo, se cruza a nivel del velo medular rostral y sus fibras se dirigen rostralmente para unirse al nervio oculomotor. Que estos dos nervios, junto con el nervio abducente, que es el sexto nervio craneal, que abandona el tronco del encéfalo a nivel de la médula oblongada, a nivel del cuerpo trapezoide, lateral a las pirámides. Estos tres nervios van a pasar por la fisura orbitaria para llegar a inervar a los músculos motores del globo ocular. El nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal, sale a nivel del puente. Lo hace a nivel de la porción más posterior del puente. El nervio facial, que es el séptimo nervio craneal, abandona el tronco del encéfalo a nivel de la médula oblongada en la porción lateral del cuerpo trapezoide. El nervio vestíbulo coclear, que es el octavo nervio craneal, también lo hace a nivel de la médula oblongada, pero en este caso sus fibras van a entrar al tronco del encéfalo. El nervio glosofaringio y el nervio vago, que son el noveno y décimo nervios craneales respectivamente, abandonan el tronco del encéfalo a nivel de la médula oblongada. Lo hacen conjuntamente por detrás del cuerpo trapezoide. El nervio accesorio, que es el decimoprimer nervio craneal, está formado por fibras craneales y fibras espinales que vienen de los segmentos cervicales de la médula espinal, desde C1 a C7. Estas fibras, una vez han entrado en la cavidad craneal a través del agujero magno, se unen a las fibras craneales y forman el nervio accesorio. Y por último, el nervio hipogloso, que es el decimosegundo nervio craneal, abandona el tronco del encéfalo a nivel de la médula oblongada, lateralmente a las pirámides. Los nervios craneales tienen diferentes componentes. En este esquema podéis ver los componentes de los nervios craneales. Se dividen en componente somático y componente visceral. No todos los nervios craneales tienen los mismos componentes. De tal manera que el componente somático se divide en general y especial. El general inerva a la piel y a los músculos estriados.
Y este componente lo poseen los nervios oculomotor, troclear, trigémino, abducente, facial, glosofaringeo, vago, accesorio e hipogloso. El componente somático especial está relacionado con la vista, el oído y el equilibrio. Así, para la vista es el nervio óptico, el segundo nervio craneal, y para el oído y el equilibrio el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo nervio craneal. El componente visceral también se divide en general y especial. El general inerva a glándulas y músculo liso, y este componente lo poseen el nervio oculomotor, el facial, el glosofaringeo y el vago. Tened en cuenta que el nervio facial y el glosofaringeo inervan a glándulas salivares. Y el componente especial relacionado con la olfacción lo poseen los nervios olfatorios, que es el primer nervio craneal, y el relacionado con el gusto lo poseen el nervio facial y el nervio glosofaríngeo. Los nervios olfatorios u olfactorios son unos nervios que forman unos haces de fibras dentro de la cavidad del cráneo que se han formado a partir de fibras que han venido de la mucosa olfactoria de las fosas nasales, que está situada en la porción caudal de las fosas nasales, la mucosa que recubre al etmoides y a la porción perpendicular del septo nasal, de la porción más caudal del septo nasal. Estas fibras atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides para entrar en la cavidad craneal y terminar en el bulbo olfactorio. El nervio óptico está formado por los axones de las células de la capa ganglionar de la retina. Sus fibras entran a través del canal óptico y se dirigen al diencéfalo, en donde se encuentra el quiasma óptico. Los nervios oculomotor, troclear y abducente son nervios que van a inervar a los músculos motores del globo ocular. El nervio trigémino está formado por tres nervios: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Los tres son sensoriales, pero solo uno de ellos es motor, es el nervio mandibular. Los tres recogen la sensibilidad de la piel de la mayor parte de la cabeza. Sí, el nervio oftálmico se dirige a inervar al ojo, sensorialmente al ojo, y al párpado superior. Hay una rama del nervio oftálmico que es el nervio etmoidal, que entra dentro de la cavidad del cráneo, atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides y se dirige a inervar la mucosa de la cavidad nasal, de la porción más dorsal de la cavidad nasal, alcanzando hasta las narinas. El nervio maxilar recoge la sensibilidad de la zona maxilar y del labio superior. También recoge la sensibilidad del párpado inferior. El nervio mandibular recoge la sensibilidad de la zona mandibular, de la piel de la zona mandibular, e inerva a los músculos de la masticación. Y también recoge la sensibilidad del labio inferior. También hay una rama que recoge la sensibilidad nociceptiva de la lengua. El nervio facial es un nervio principalmente motor e inerva a los músculos faciales. Sin embargo, hay una rama sensorial que recoge la sensibilidad de la cara interna del pabellón auricular. El nervio vestíbulo coclear es un nervio que recoge la sensibilidad de receptores de la audición y del equilibrio situados a nivel del oído interno. El nervio glosofaríngeo es un nervio que va a inervar a la faringe. Junto con el nervio vago forman el plexo faríngeo. También recoge la sensibilidad del cuerpo y seno carotídeos. El nervio vago se llama así porque es un nervio errante. Vagus significa errante. Es un nervio que inerva a la laringe y desciende para inervar a órganos situados en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. Algunas fibras forman el nervio recurrente que inerva a músculos de la laringe. El nervio accesorio es un nervio que, como hemos visto, está formado por raíces espinales y por raíces craneales.
Es un nervio que inerva a músculos de la cara lateral del cuello, como son el músculo trapecio, el homotransverso, el cleidocefálico y esternocefálico. Por último, el nervio hipogloso es un nervio motor que va a inervar a los músculos motores de la lengua. Fijaros que aquí hemos marcado una comunicación del nervio hipogloso con el ramo ventral del primer nervio cervical. Esto se llama asa cervical.